Bueno, Well, ¿quién es ese? Sí. Cuando yo me dispongo a preparar una prédica, sé que es algo muy, muy importante. when I'm preparing for a preach, I know it's something very important. Un momento que, de tal forma que uno no quiere cometer un error. It's a moment where you don't want to make a mistake. Por eso que le entregamos todo al Espíritu Santo, That's why we give everything to the Holy Spirit, nuestro ser, or being, nuestro oxígeno, nuestro aire, or oxygen, nuestro or air, respirar. or breath. Y el Señor me mostró esta palabra So the Lord showed me this word que está en Hebreos 10:24. that is in Hebrews 10:24. No está ahí, Alvin. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros hemos visto en los últimos acontecimientos, sí, 24. al 25. Okay. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, and some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Amén. Y fíjate, esa palabra viene alineado con la oración del pastor hoy, So this word, it's aligned with the pastor's word this morning. haciendo una oración para llamar a aquellos hijos pródigos. He was making a prayer, calling all those prodigal sons, Aquellas personas que estuvieron aquí entre nosotros, all that people that was here between us, se bautizaron inclusive algunos, and some of them even were baptized. pero bueno, circunstancias de la vida o también los ataques del enemigo But circumstances of life or the attacks of the enemy los ha alejado. have made them go away. Pero está en nuestro corazón But it's in our heart de ir por ellos, to go for them, de mantenerlos en nuestras oraciones to keep them in our prayers, y tener la esperanza de que ellos vuelvan, and have the hope that they're going to come back, porque son nuestros hermanos, because they are our brothers, son nuestros hijos, they are our sons, son nuestra familia. they are our family. Veo muchos rostros por aquí nuevos y le doy la bienvenida a esta pequeña gran iglesia. I see a lot of new faces, so I give you the welcome to this little big church. Nosotros somos así, no sé si otras iglesias son así, que nos gustan a saludar a la gente, abrazarlos. We are like this. I don't know if other churches are like this, but I would like to Y si welcome no and hug recibieron people. un abrazo o una how do you say, greeting, Si no, if you didn't, un saludo. un saludo, entonces vengan conmigo después de la prédica. If you did not receive a hug or a greeting, come to me after and I'll give you a hug after the preach. Pues así somos nosotros, Because that's how we are. porque el Señor ha trabajado en nuestra vida, en nuestro corazón. Because the Lord has worked in our Bueno. lives and our hearts. Vamos a entrar entonces en materia. Okay, let's go into the teaching. La semana pasada predicó el hermano Rafael Last week, our brother Rafael sobre Hechos gave the 4. word in Hechos 3, perdón. about Acts 3, sorry. Que era después la sanidad del cojo. And he was talking about the man that was lame from birth being getting healthy. Ajá. Después de allí, los discípulos empiezan a enfrentar oposición So after that, the disciples start facing opposition por primera vez. for the first time. Lo que parecía un obstáculo What looked like an obstacle se convirtió en la oportunidad para que el evangelio siguiera avanzando. became the opportunity for the gospel to keep going forward. Así que vamos a verlo aquí en el Hechos 4. So we're going to see it in Acts 4. Si tiene su Biblia, If you have your Bible, pueden abrir allí. you can open there. Hay You can una go Biblia there. disponible detrás de los asientos, debajo del asiento. If you don't o have a también Bible, vamos a tenerlo aquí en la There's a pantalla. Bible in the seat next to you. Si no, también se puede sentar a la de un cristiano. We're going to have it on the screen, or you can just sit next to a Christian. Es un mal chiste. That's a bad joke. Bueno, Pedro y Juan ante el concilio. So it's Peter and John before the Sanhedrin. Hablando ellos al pueblo. El 4, primero. Vamos a, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. The priest and the captain of the temple, Gore, and the Sadducees came up to Peter
and John while they were speaking to the people. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. They were greatly disturbed because the apostles were teaching the people, proclaiming in Jesus the resurrection of the dead. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. They seized Peter and John, and because it was evening, they put them in jail until the next day. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. But many who heard the message believed, so the number of men who believed grew to about 5,000. Vamos a detener ahí un poquito. So let's stop there for a while. ¿Quiénes se opusieron? Who were against them? Los sacerdotes, The priests, el jefe de la guardia the captain of the guard, y los saduceos. and the Sadducees. Estos eran en ese tiempo, como decir, la élite, las personas que tenían poder y And- autoridad. And back then, these people was like the elite people who had the power. ¿Y por qué? And why? Porque Pedro y Juan Because Peter and anunciaban John que Jesús había resucitado. were announcing and speaking about Jesus' resurrection. Como los discípulos tenían, como dice allá el versículo que tenemos en el fondo, And as the verse in the vayan back y wall hagan says, discípulos, go and make de todas las disciples naciones. of all nations, los discípulos estaban llenos del Espíritu y iban the disciples were full of the Spirit and they were going a predicar, a dar testimonio de Jesús. to preach and give testimony about Jesus. Estos sacerdotes que pertenecían a la secta de los saduceos, These priests that were part of the cult of the Sadducees, resulta que no creían en la resurrección de los muertos. they did not believe in the resurrection of the dead. Esos líderes And their leaders favorecían la cooperación con el imperio romano. were in cooperation with the Roman Empire. El jefe de la guardia The captain of the guard, también era un saduceo he was also a Sadducee, y de alto rango, and he was a high rank one. y él dirigía a los guardias, And he was the one in charge of the guards. y él el que mantenía el orden alrededor del templo. And he's the one who kept the order around the temple. Así que ellos todos planearon y ejecutaron el arresto y la ejecución de Jesucristo, So they all planned and executed the arrest and the crucifixion of Jesus porque eran los mismos because they were the same. los que crucificaron a Jesús, The people that crucified Jesus, los que estaban lidiando con los apóstoles Pedro y Juan. they were the same people that were leading with the apostles John and Peter. Entonces, como ellos están hablando sobre la resurrección de la muerte, So because they're talking about the resurrection of the dead, por supuesto que estaban molestos, of course they were mad about that. porque lo que estaban diciendo iba en contra de lo que ellos enseñaban Because what they were saying was against what they were teaching y lo que creían. and what they believed. Y sentían que era un desafío contra los religiosos. So they felt like it was a challenge against the people who was religious. Y por eso fue que pudieron arrestar a Pedro y a Juan. And that's why, and that's because they were able to arrest John and Peter. A veces nosotros cuando queremos predicarle a Jesús o dar un testimonio que hizo Jesús con nuestra vida, Sometimes when we want to preach or give a testimony of something that Jesus did in our life, sentimos cierto, no sé, algo que nos quiere retener, we feel sometimes something that wants to stop us, algo que nos agarra la lengua, something that grabs our tongues. o pensamos que no, esa persona no necesita Or we think like, saber. oh, no, that person does not need to know. Pues déjame ver, para que ustedes vean cómo los apóstoles, aún después de la muerte de Jesús, But let me show you how the apostles, even after no Jesus' death, tuvieron miedo de ir donde se encontraban estos religiosos. they were not afraid to go where Donde había these religious people was. Una presencia fuerte de una creencia, una religión. ¿Cómo? Donde había la presencia de una presencia de religión. Where there was a presence of religion. Sí. Y para que vean, con eso que hicieron Pedro y Juan, So with that John and Peter did, no importó de que los metieran una noche en la cárcel, it didn't matter that they spent the night in prison, porque a causa de eso que ellos predicaron, because of that that they were preaching, la palabra dice que se salvaron 5,000. the word says that 5,000 were saved. 5,000. 5,000.
O sea que la gente empezó a ver, So that means the people started a to see, entender el propósito de Jesús, understand the purpose of Jesus por qué su muerte and the why of his death y la resurrección and the en resurrection. victoria del Señor. And the resurrection is the victory of the Lord. Cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, cuando una iglesia está llena del Espíritu When a Santo, church is full of the Holy Spirit, la oposición no puede detener la misión. the opposition cannot stop the mission. Se fortalece. It gets stronger. La oposición es inevitable, por supuesto, You cannot not deal with the opposition cuando predicamos a Cristo. when you preach Jesus. Quizás no sé en qué forma ustedes han podido experimentar algo, I don't know in what way you've been able to experience pero this, sí hemos visto que hay países donde ya está restringido hablar de Jesús. but we've seen that there's countries where it's not allowed to speak about Jesus. Inclusive en la escuela donde iban mis hijos, que Even eran in the school that my children used to go, escuelas multicultural, it was a multicultural school. sabiendo que ellos eran cristianos, They knowing that they were Christians, teníamos un fuerte predicador allí, un evangelista que se llama, bueno, es decir su nombre, puede decir sus iniciales, Ricardo Alejandro Escobar. we had a preacher there, and his name is Ricardo. Honro a mi hijo porque verdad que tenía un corazón de hablarle a la gente sobre Jesús. I honor my son because he has a heart to No speak tenía miedo about Jesus to other people. a sus compañeros o a los mismos profesores, He was not afraid of peer pressure or of the teachers. pero el Señor daba la gracia But the Lord was giving the y grace estrategia and the strategy. y de alguna forma siempre prevalecía su, how do you say, sí, prevalecía su misión. And some ways or the other, his vision or word will always prevail. Yo le pregunto, So I ask you, cuando usted arriesga a hablar de Jesús, when you take the risk of speaking about Jesus, ¿a qué le temen? what are you afraid of? ¿Que sean rechazados To be rejected o que sean perseguidos? or to be persecuted? Nosotros no vemos aquí la persecución Here- como lo vemos en otras partes del mundo. Here we don't see the persecution as we see in other parts of the Que world. inclusive hay personas que mueren a causa de hablar de Jesús, There's even people who die because speaking of Jesus, de poseer una Biblia, de destruir una Biblia. or just because they have a Bible or they share a Bible. Aquí nosotros todavía tenemos oportunidad de poderle hablar a nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, Here we still have the chance to talk about the Bible to our friends, our family, or co-workers. y lo máximo que te pueden hacer es mirarte feo, And the worst thing they can do to you is like look at you like this. o como hacía yo antes cuando me venían a hablar. Or like I used to do before when people used to come to me. Y decía, ya yo tengo mi religión, muchas gracias. Ya yo tengo mi religión, muchas gracias. Pastor Alejandro would say, I already have my religion, thank you. Sí, y no pasaban de ahí de la puerta de mi casa. And they wouldn't come into my house, they would just stay at the door. Claro, no lo hacía con ese amor, I did not do it without love. lo decía con un escudo fuerte, I was saying like it was a shield impenetrable. that they could not go through. Pero bueno, era defender mi casa But it was like protecting my house. y en algo que yo creía, And it was something I believed. que a la final el Señor rompió eso. And at the end, the Lord broke that. Y le doy gracias a Dios por eso. And I give thanks to God for that. Entonces, la persecución es una evidencia So the persecution is an evidence de que el reino está avanzando. that the kingdom is going forward. Y así como dice allí en el versículo, And how the verse says, muchos escucharon el mensaje y creyeron. but many who heard the message believed, Y el número de los que creyeron fueron 5,000. and the number of men grew to about 5,000. Nosotros podemos ir ganando 1-1. Podemos ganar 1-1. We can go winning souls one by one Si tenemos esa inquietud, ese amor por nuestro prójimo. if we have like that desire and love for our people. Aunque parezca difícil, And even though it might look difficult, que no lo podamos imaginar, and sometimes we cannot imagine it, pero tenemos que romper esa mentira. we have to break that lie. Tenemos que orar por las personas We que have to pray. necesitan We have to pray for the people that need recibir la gracia como nosotros recibimos la gracia. to receive the grace as we receive the grace. Yo estuve caminando hoy, estuve interactuando con varias personas Today I was walking around the church and I was interacting with different people, y me di cuenta and I realized cuando les pregunto
¿cómo va tu vida? when I asked them, how's your life going? Fueron sinceros, Some of them, or they were sincere. expusieron su corazón. They were exposing their heart. Y las cosas no están tan buenas como uno puede verlo en un rostro. And the things of their lives are not as good as Dicho sometimes popular. they can be showing their faces. Dicho popular que dice, tú puedes ver los rostros, pero no puedes ver los corazones. There's a saying that says you can see the faces, but you cannot see the hearts. Pero algo en el espíritu me movió hacia esas personas. But something in the spirit moved me to those people. Y yo no sé si la palabra que le di fue de aliento, fue de ánimo o fue una esperanza. And I don't know if the word that I gave them was encouragement or it was like support or a hope. Pero es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas más queridas o más cercanas. But that's what we have to do with our people that we love and are the closest to us. Porque es muy fácil, es como una reacción espontánea. Because it's really easy. It's like a spontaneous reaction. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás? When you ask someone, how are you? Y te responden, bien. And they say, good. ¿Mm? Pero ese bien muy frío, muy seco. But it's like a very cold and dry good. Yo le decía a mis hijos I was telling my children cuando estaban creciendo, when they were porque growing, yo leía mucho sobre autoestima y positivismo, todas esas cosas. I used to read a lot about self-esteem and like positivism and all of that stuff. Y yo le decía yo, cuando te responden a And alguien I- que le pregunta, ¿cómo estás? And I used to tell them, when you reply to someone, when they ask you, how are you? Digan excelente. You have to say, excellent. ¿Por qué? Porque cuando tú dices bien, Why? tú apenas mueves los labios. Because when you say bien, you, No just, mueves los músculos de you tu rostro. barely move your lips. You pero- don't move the muscles of your Pero face. cuando tú dices excelente, tú But estás when you moviendo la say- lengua y todo, But los when you say músculos de tu cara. excellent, you're moving your tongue and all the muscles of your face. Entonces, bueno, no vayan a hacer eso, ¿ok? So do not do Respondan that. con el corazón. Talk from your heart. Entonces seguimos en el versículo 5. So in verse 5, Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. the next day, the rulers, the elders, and the teachers of the law met in Jerusalem. Annas, the highest priest, was there, and so were Caiaphas and John, Alexander, and other of the high priest's family. Entonces, este es el mismo Sanedrín This is the same Sanhedrin, constaba de 70 miembros, and this Sanhedrin had 70 members. los mismos que juzgaron y condenaron a Jesús. The same who condemned and judged Jesus. Eran hombres ricos, They were rich people, intelectuales intelligent, y poderosos en Jerusalén. and powerful in Jerusalem. Y estos seguidores, And Pedro y these, Juan, and his followers, John and Peter, tuvieron la oportunidad de estar en presencia de ellos otra vez, had the chance to be in presence of them again, con los mismos que condenaron al Señor. with the same ones who condemned the Lord. En ese tiempo, Anás, que era el sumo sacerdote, In that time, fue Annas, reemplazado por Caifás, su yerno. who was the highest priest, was replaced by his son-in-law Caiaphas. Pero no perdía el estatus que tenía. But he did not lose the status that he had. Todavía lo veía él con mucho respeto. He was still seen as someone with a lot of respect. Entonces los dos, Anás y Caifás, So Annas and Caiaphas desempeñaban un papel muy importante, had a very important role, y especialmente cuando condenaron a Jesús. especially when they condemned Jesus. Y por cuestión de tiempo no vamos a ir ahí, pero en Juan 18, 24, 28, And because of the time, in John, we're not going to go there, but in John 18, 24, y en Juan 11, 49, and John 51, 11, 51, ahí pueden ver cómo ellos lidiaron con Jesús, you can see how they dealt with Jesus. que le tenían miedo. They were afraid. No querían que el pueblo se volteara contra ellos. They did not want the people to turn against them. Entonces, en el versículo 7, So in the verse 7, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? they had Peter and John brought before them and began to question them. By what power or what name did you do this?
estaban refiriéndose al hombre, el cojo que sanaron. They were asking or referring to the man who was lame from birth. And Ellos they couldn't sabían walk. que había un milagro que había ocurrido, So when this man got healed, they knew a miracle took place, pero no lo querían aceptar. but they did not want to accept it. Y entonces, así como le preguntaron a Jesús, también le preguntaron a los discípulos. So the same way they asked Jesus, they asked the disciples. Y en Hechos, Hechos 3, 12, And in Acts 3:12, ahí pueden ver cómo los discípulos habían respondido. you can see how the disciples respond to that. Porque sus acciones y enseñanzas Because their actions and teachings ponían en riesgo la reputación de los del Sanedrín. put in danger the reputation of the people in the Sanhedrin. Ahora, ¿qué pasa ahí? Que la So- mayoría de ellos So what happens there? The majority of them no le importaba la sanación del cojo que tenía 40 años, did not care about the man who was lame from birth, who was healed. He was 40 years old. sino le importaba su reputación But they just care about their reputation y la posición, and their position ¿ve? Que la gloria de Dios. than the glory of God. Y eso suele pasar. And that it tends to happen. No están viendo allí frente a sus ojos un milagro, They're not looking a miracle in front of their eyes y como tenían sus corazones endurecidos, because their hearts tenían were un velo puesto sobre like sus stones. ojos, They had like a veil in front of their eyes. no podían ver el milagro que Dios había hecho, They could- evidentemente They a could not través. see the miracle that Jesus did, obviously. Amén. El 8. Verse 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Then Peter, filled with the Holy Spirit, les dijo: said to them, gobernantes del pueblo rulers y ancianos de Israel, and elders of the people, puesto que hoy se nos interroga if we are being called to an account today acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, for an act of kindness shown to a man who was lame, ¿de qué manera éste haya sido sanado? and are being asked how he was healed, Sea notorio a todos vosotros then know this, y a todo el pueblo de Israel, you and all the people of Israel, que en el nombre de Jesucristo, it is by the name of Nazaret. Jesus Christ of Nazareth, a quien vosotros crucificasteis whom you crucified, y a quien Dios resucitó de los muertos. but whom God raised from the dead, Por él, that, este hombre está en vuestra presencia, that this man stands before your sano, heel. Jesus, sano. heal. Entonces, So, estos dos discípulos que estaban frente a un poco de religiosos, so these two disciples that were in front of a lot of religious people, que aparte del interés de saber, también tenían su mirada con ganas de despellejarlos. and not only their interest to know what happened, but they also were interested in like taking like some physical actions against them. Ellos pudieron responder valientemente. They were able to reply to them. Pero ¿cómo podemos nosotros responder valientemente cuando se But- nos presenta una situación así? Like, how can we reply in a bold way when we have a situation like that Con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit? ¿Sabían eso? Did you know that? Amén. Gracias por allá. Amen. Thank you. Fíjate que Pedro los encaró So think about this. Peter faced them, y le respondió valientemente. and he replied to them De with hecho, courage. le recordó y les culpó And he also reminded them and blamed them lo que habían hecho con Jesús. for what they did with Jesus. Pero también les anunció But he also announced que Dios resucitó a Jesús. that God raised Jesus. Entonces, en vez de estar en el lugar de la defensiva, So instead of being like in a defensive position, ellos estaban en la parte ofensiva they were in an offensive position. y hablaron con valentía They were speaking with courage en nombre de Dios in the name of God, y proclamaron el Evangelio. and they proclaimed the gospel. En San Marcos 13:11 In Marcus 13:11, dice: pero cuando os trajeren para entregaros y os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. but when they
But when they arrest you and hand you over, do not worry beforehand what to say. Instead, speak whatever you're given at the time, for it will not be you speaking, but the Holy Spirit. Así que hermanos, si ustedes se consiguen una situación así, So, brothers, if you face a situation like that, a mí no me ha pasado. it hasn't happened to me yet, Y eso que yo he viajado por varios países, although I've traveled for several countries, musulmanes inclusive. Muslim countries. Pero yo no ando con temor, sino bajo la sombra del Altísimo. But I don't walk with fear, I walk under the shadow of the highest one. Pero sí me he preguntado en un momento que me llegan a confrontar, But sometimes I've wondered if there's a time where I get confronted, ¿qué voy a hacer? what am I going to ¿Qué do? voy a decir? What am I going to say? Voy a hablar de mi Jesús. I'm going to speak about my Jesus, Porque Él es el que habla por nosotros. because he's the one who speaks for us. Y eso me recuerda mucho cuando Esteban And that reminds me a lot of Stephen. estaba lleno del Espíritu He Santo was filled of the Holy Spirit, y él no tuvo miedo, and he was not afraid. inclusive en el momento que lo apedrearon, Even in the moment when he got stoned, él clamó por ellos, los ejecutadores. he called to God for the people that was executing him. Entonces, como dije anteriormente, todavía Panamá no es un país de persecución extrema como muchos cristianos viven en diferentes partes del mundo. So as I said earlier, Panama is not a country of extreme persecution as other countries have against Christians in other parts of the Sí, world. la única oposición que yo he visto aquí es que por lo menos The only opposition that I've seen here que nosotros solíamos animarnos mucho con la iglesia donde asistíamos en Panamá, is that in our church that we used to go in the city, e ir a evangelizar en el metro, we would go preach in the subway. del lugar infalible, It was a place that you could not fail. o en los metrobús, Or in the buses, o en el mall. or in the mall. Ahorita hay que andar preparado porque se te acerca un policía o un guardia Now you have to be prepared because a police is going to come approach you y te dice que no puedes seguir predicando and he's going to tell you that you're not allowed to keep o preaching hablando del evangelio. or talking about the gospel. Entonces ahí es donde tú ves cómo el enemigo obra So that's where you see how the enemy is working con personas que no están llenos de la fe o siguiendo a Cristo. with the people that are not full of the faith or are not following Christ. Entonces, en el 11, So verse 11, Acts 4, verse 11. sí, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, Jesus is a stone you builders rejected, La- which has become the cornerstone. la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ajá. Ustedes no sé si han visto lo que es una piedra de ángulo o un cabeza de ángulo. I don't know if you've seen what a cornerstone is. Es una piedra grande It's a big stone que une dos paredes en una That- esquina that makes two walls be together y in a mantiene corner un edificio en pie. and makes a building stand. Imagino que una piedra importante So I'm guessing it's a very important rock. en aquellos tiempos Back then, para poder edificar. to be able to build. Pero Pedro dijo But Peter said que los judíos habían rechazado a Cristo, that the Jews rejected Jesus, quien se había convertido en la cabeza de ángulo which became the de la cornerstone iglesia. of the church. Cristo es la roca o la piedra, la cabeza del ángulo de nuestra iglesia. Christ is a cornerstone of Sobre our church. Él es que edificamos todo lo que podemos creer Over him is that we edify everything that we believe por su palabra, because of his word, por fe, by faith, por amor by love al Dios que nos amó primero. to the God that loved us first. Entonces cuando nosotros construimos So when we build sobre esa roca on top of that nuestro stone, negocio, nuestra familia, nuestro proyecto de vida, or business, or family, or projects of life, que Él sea ese fundamento he has to be that cornerstone. importante, It's important. It's important. no nos vamos a desestabilizar, And if we do that, we're not going to no be vamos a tambalear. like unstable, and we're not going to Podemos recibir azotes, stumble. We Pero- can receive hits, pero no vamos a derrumbarnos. but we're not going to fall apart. Y esto me lleva a la situación que ocurrió en Venezuela. And this takes me back to the situation that happened in Venezuela. Hay dos cosas There are allí. two things. Hubieron edificios que fueron construidos que llaman con concreto armado. There were some buildings that were built with something that is called building concrete. Concrete.
Pero habían otros que fueron construidos que parecían unas casitas de papel. And there were other buildings that were built and they looked like a house made of paper. El terremoto fue tan fuerte, And the earthquake was so strong, 2, 2 earthquakes, que los que estaban construidos con material fuerte that the buildings that were built with good materials, se vinieron. they came Cayeron. down. Y quedaron así As well. en escombros. And they were just rubble. Sí. Los otros, obviamente, The others, obviously, no iban a resistir tal magnitud de sismo. were not going to resist such a big earthquake. Y se ve cómo se partieron así como unas galletitas. So you can see videos how they break like they were cookies. Lo cierto es que muchas personas, si ustedes saben, han muerto. But the truth is, as you know, many people has died. Todavía hay personas que están siendo rescatadas. There are still people being rescued. Nuestros hijos allá en Venezuela, Alejandro y Rachel, Our children there, Alejandro and Rachel, tuvieron la oportunidad de ir a los sitios, were able to go to the places a llevar el evangelio, a orar por las personas, to bring the gospel and llevar pray for the people provisiones, refrigerios, and bring provision and snacks pero en conjunto con varias iglesias que se unieron para eso. together with many churches that did that to bring that to the people. Y estamos ansiosos, no diría la palabra ansiosos, estamos emocionados And we are excited para escuchar los testimonios. to hear the testimonies Porque lo que nos han dicho ha sido como un bocadillo. because what they just shared with us so far has been like a little taste. Pero para saber cómo ellos vivieron esa experiencia. But to know how they lived that experience, Como, no es lo mismo ver en videos y ver en fotografías que verlo en persona. it's not the same seeing that in videos and pictures as seeing it in person. En estos días, mientras estábamos orando, These days, while we were en el praying grupo de oración, in our group of prayer, nuestras hermanas estuvieron orando por Venezuela. our sisters were praying for Venezuela, Cuando arrancó, and when it started, no se contuvo. they couldn't hold it. Su corazón estaba entristecido por tantas familias, personas que han muerto. Their hearts were really sad for the people and families who died. Pero más tristeza da cuando el enemigo aprovecha esos eventos But it's even more sad when the enemy uses those things para crear más caos to y dolor. create more chaos and pain. Bueno, pero simplemente estoy dando ese ejemplo de cómo las cosas pueden cambiar así cuando no tenemos la roca, el cimiento en nuestra vida. So I'm just giving an example of how things can change in our life when we are not building on top of that cornerstone. Entonces Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. No tiene que ir ahí. Isaías 28:16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. So this is what the Lord God says. See, I lay a stone in Zion, a test stone, a precious cornerstone, a sure foundation. The one who believes will never be shaken. Y en 1 Pedro 2:4-7 And 1 of Peter 2:4-7 dice: says, acercándoos a Él, a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, yo leo todo, porque contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. okay. Versículo 4, por favor. As you come to him, the living stone, rejected by men, but chosen and precious in God's sight, you also, like the living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, see, I lay in Zion a stone, and a chosen and precious cornerstone, and the one who believes in him will never be put to shame. To you who believe,
then this stone is precious. But those who do not believe, the stone the builders rejected, the stones the builders rejected has become the cornerstone. Amén. Ok, bueno, pues ahí pueden ver entonces que Dios nos ha dado la roca donde nosotros podemos construir. So there you can see that God has given us the stone where we can build. Los cristianos tenemos que unir esfuerzo. Us, the Christians, have to bring our efforts together. Tenemos que abrirnos con nuestros hermanos. We have to open up with our brothers. Tenemos que ser sinceros We have to be sincere cuando decimos qué es lo que nos está pasando. when we say what's going on with us. Si nos quedamos con eso adentro, And if we keep that inside of us, ¿quién va a saber? who's going to know? Porque a lo mejor ni el Espíritu Santo lo sabe. Because maybe not even the Holy Spirit knows it. No, el Espíritu Santo lo sabe todo. Ricardo, I'm ¿qué? just Ricardo, speaking. ¿qué? ¿Ah? The Holy Spirit knows everything. Ricardo went like, what? Sí. No pretendan o piensen que alguien sabe lo que está pasando en tu vida. So do not pretend or think that someone knows what's going on in your life Si tú no lo has compartido con ellos. if you have not shared Si it no with them. no tienes la valentía, el coraje de compartir algo que te está inquietando. If you haven't had the courage to share something that is bothering you or is like keeping you. Nosotros no tenemos que saber todo. We don't have to know everything. De hecho, no sabemos todo. Actually, we do not know everything. Los pastores no se saben todo. Pastors do not know everything. Yo no me sé todo. I do not know everything. Reconozco que no sé todo. I recognize that I do not Y everything. necesito que Él sea mi guía, And I recognize that I Mi need Him luz. to be my guide, my light, sea todo para mí. and be everything for me. Pero si tengo a alguien que me está planteando algo en cual yo puedo ayudarle, But if I have someone sharing something that I can help them with, si es instantáneo, lo puedo hacer. and if it's something that I can do instantly, I'm Pero going to do it. si no es instantáneo, entonces oramos. But if it's not something that I can do instantly, we pray. Porque no estamos solos. Because we are not alone. Somos familia. We are family, ¿O no? or not. Amén. Ese Amen. amén me gustó. Somos familia. We are family. Yo siento a cada uno de ustedes. I have in my heart each one of you. Me gozo cuando veo que están progresando. I have joy when I Están see creciendo. you moving forward and growing. Me entristezo cuando se alejan, I get sad when you go away, cuando no los veo. when I don't see you. Si es por una condición o especial, If it's because of a special circumstance, lo entiendo. I understand it. Pero allá donde tú estés, But wherever you are, busca, no te desconectes do not disconnect de la fuente. from the fountain. ¿Ah? Ese Wi-Fi, no es Starlink, el Wi-Fi de Dios. That Wi-Fi, not the Starlink, the Wi-Fi of God. Él está contigo, He's with you, siempre. always. No lo desestimen. Do not forgive about Him. Si tú no tienes una persona física al lado tuyo Do not forget about Him. And para, if you have a person para next to you, conversar and you can talk lo que with te them, está pasando, and you can talk with them about what's going on with your life, anímate, háblale al Espíritu Santo. be encouraged and talk with the Holy Es una Spirit. persona que está viva, It's a person that is alive está con nosotros, and is with us. nunca nos ha dejado. Has never left us Ese es su before. propósito, And that's His purpose, que nosotros podamos confiar en Él, is for us to believe in Him, caminar con Él, walk with Him, depender de Él, depend on Him, deleitarnos en Él delight in Him, y sobre todo descansar en Él. and mainly rest in Him. Eso es todo. That's all. Entonces, continuando aquí con el 12. So going forward with verse 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. ¿Ustedes pueden ver eso? Can Vamos a you see leerlo, decirlo todos juntos. Let's all say that together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Y quién es ese nombre? And what's that name? Jesús. ¿Cómo? Jesus. Jesús, mi hermana, así es. ¿Quién? Who is it? Este lado está calladito, ¿vale? No sé qué pasa. This side is very quiet. I don't know what's going on. Bueno, es Jesús. It's Jesus. Amén. Gloria a Amen. Jesús. Glory to Jesus. Hay muchas personas
There's many people que le inquietan cuando le dices que ahí no hay otra salvación sino a través de Jesús. that get a little like offended, or they cannot be still if they said that there's no other name but the name of Jesus. Inclusive cristianos, Even Christians, ¿ah? Porque creen en otros medios, because they believe in other ways. por decirlo así. Let's say it like Pero that. entendemos que hay religiones But we understand there are religions donde creen específicamente en otros dioses, where they believe en in otras other gods, entidades, deidades, in other entities, etcétera. or whatever. Y por eso es que hay esa guerra espiritual o religiosa. And that's why there's this spiritual war and religious war. Pero nuestro Dios es tan bueno, But our God is so tan good, amoroso, so loving, que hasta a esas personas Él los alcanza. that even those people that believe in that, He reaches them. A veces lo que nosotros no creemos que podemos hacer, lo hace Él. Sometimes when we think we cannot do something, He does it for us. Así es. En Juan 14:16, In John 14:6, Jesús nos dijo, Jesus told us, yo soy el camino, la verdad y la vida. "I'm the truth, the way, and the life. Nadie viene al Padre No one comes to the sino Father por mí. but through me." ¿A través de quién? Through who? Jesús. En San Mateo 1:21, In Matthew 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús en mayúscula, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. she will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. Su nombre es His name is Hechos 10:43. Acts 10:43. De este dan testimonio todos los profetas y a que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. All the prophets testify about him, that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. Amén. Y en 1 Timoteo, And 1 Timothy, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. for there is one God, and there is one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Entonces, ¿quién es el que nos quita los pecados? So who's the one to take and remove the sins? No están convencidos. You're not convinced. Claro, Jesús. Of course, Jesus. Ya ustedes no están en pecado. You're not any longer in Aquellos que sin. están lidiando con cualquier situación, Those who are dealing with any bueno, déjeme situation, decirle, despiertan. let me tell you, wake Porque up. ustedes no están en pecado. You are not in Ustedes sin fueron anymore. liberados. You were Ustedes set están en free. un proceso You're in the de process transformación of transformation que no es fácil, that is not pero easy, no es imposible. but it's not impossible. Entonces tienen que dejarse trabajar con el Espíritu So Santo. you have to let the Holy Spirit work in you. ¿Cómo? How? No van al gym, ¿no? Not going to the gym. No tengo. Agarren su Biblia. Grab Ahí your está Bible. el gym. ¿Ah? That's your gym. 24/7. 24/7. Eso es lo que transforma la mente. That's what changes Eso es lo the que va minds. cambiando, sanando el alma. That's what's changed and Cuerpo, alma y espíritu. renewing the souls. Cuerpo, alma y espíritu Body, soul, and spirit tienen que ser uno solo. have to be all in one. ¿Lo vieron? No creo que lo vieron. Cuerpo, alma y espíritu Body, soul, tiene que verse así. spirit Uno have to solo. look like this, like Están one. alineados. They have to be aligned, Uno solo. like one. Porque hay una guerra. Because there's a war, Hay un ala y tira there's a pulling going back and forth entre el cuerpo, el alma y el espíritu. in the body, the ball, and the spirit. Y nosotros, ¿cómo podemos alinearnos? And how can we align to Con la that palabra de Dios. with the Word of God Recibiendo la transformación. that Nuestra mente. give us transformation nuestro to our mind espíritu. and our spirit? Y solamente Jesús puede dar esa salvación. And only Jesus can give that salvation. Entonces, número 13. Number 13, verse 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished, and they took note that these men had been with Jesus. Nosotros siempre oramos, hermanos, de que Jesús, que las personas vean el rostro de Jesús sobre nuestro rostro. We always pray for God's face to shine through our faces. Y si usted no está orando eso,
se lo recomiendo. And if you're not praying that, I recommend that to you. Pero también tienen que estar caminando en cierta santidad, But you also have to be walking in certain holiness. porque no venir a la iglesia Because coming to church o congregarnos, or getting recibir together un mensaje, and receive a message, ir a las células, go to the cell groups, participar en cualquier otra actividad que se promueve, or participate in any other activity, pero caminar por otros caminos, but you're walking in other ways, podemos ser piedra de tropiezo para otras we personas. can make other people stumble with us. Entonces, tenemos que caminar por esa fila, ese camino estrecho, We have to walk that very thin way para que otras personas puedan ver So a other Jesús people- reflejado en ti. so other people can be Jesus through you. Nosotros fuimos, como dijo la pastora hace una semana creo, que habló sobre muchos son llamados y pocos escogidos. As the pastor said a few weeks ago, many are called, but few were chosen. Y también dicen en otra traducción, And in other pocos translations responden con excelencia. says, only a few respond with excellence. Entonces, si nosotros somos llamados So if we are called y fuimos escogidos, and chosen es para caminar en Is- rectitud. to walk straight, Porque si tenemos un hermano because if we have a brother biológico o un amigo that is our blood brother or is our good friend que está cayendo en caminos pecaminosos, that is falling into the path of sin, trabaja tú primero en tu vida. you have to work first in your life. Ora por esa persona. Pray for that person, Que esa persona pueda ver tu transformación. for that person to be able to see your transformation, Que pueda ver o tener deseo de querer eso que tú tienes, que recibiste. or have the desire of have what you have or what you received. Que es la gracia del Señor. That is the grace of God. Entonces lo que recibimos de gracia, debemos dar de gracia. So what we receive for grace, we have to give with grace. Y si sabemos orar, And if we know how to pray, lo ponemos en nuestra lista de petición. we write it down in our prayer list. El Señor escucha las oraciones de los justos. The Lord hears the prayers of the righteous. Bueno, pero ya me están haciendo señas, me paran aquí para hablar y entonces... Someone's telling me to cut it off already, so if they know how I am, why they bring me here? Mucha presión, mucha presión. There's a lot of pressure. Cuando dice aquí, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, no es el mismo que estamos. Okay. Denuedo significa valor, entrepitez, confianza absoluta para hablar y actuar sin temor. But it says here, when they saw the courage of Peter, this word means they were there standing fear and they were fearless. Esa palabra deriva del griego que ¿cómo es? Parresía, That word comes from the Greek word paresia. que denota franqueza y audacia. That means that you're like frankly, I don't know how to say that. And like Audaz. Se asocia fuertemente con la predicación del Evangelio y se manifiesta como un don del Espíritu Santo. it's a word that strongly associates with the preach of the gospel, and it manifests the gift of the Holy Spirit. Entonces, cuando lo que estoy diciéndole ahorita, So what I'm saying now, si esas personas vieron el denuedo de Pedro y Juan, that people saw the audacity of Peter and John hablando con cierta franqueza, audaz, talking, they were like so Y like fíjense. they were standing firm. fíjense, y ustedes saben la historia de todos los apóstoles. And look at this, you probably know the stories of all the Ninguno era apostles. letreado, ninguno era letreado, diplomado, Oh, none of them were school ah, or had a title. eran gente del pueblo, They were people from the town. comunes, They were normal people. desarraigados. They were like people like normal. Sí. Entonces Jesús no le importó, So porque Jesus sabía did que not care. ellos iban a tener la forma cómo llegar a otras más personas. Jesus did not care because he knew he had a way for them to reach other people. Entonces ellos no eran teólogos ni sacerdotes, So they were not like scholars or priests ni personas con grandes títulos, or people with great titles, pero pudieron ver algo diferente en ellos. but they were able to see something different in them. ¿Y qué decían? And what did they say? Que reconocían que habían estado con Jesús. They said that they could recognize that they were with Jesus. Nuestro tiempo que dedicamos a Jesús Our time that we dedicate to Jesus diariamente daily o
con cierta frecuencia, or frequently, pero sincero. but it's sincere. Mire, desde que yo estoy aquí en la iglesia, yo no he visto muchas personas que se postran aquí adelante. Since I've been here in the church, I don't see a lot of people that come to the front and knee down. Siempre me ha llamado la atención eso. And that's something that calls my attention. Si puedo decir 5 personas, creo que es un número fair, como dice. If I could like count 5 people, that would be a lot. And like that would not be a good number. Yo no sé si es por desconocimiento, o es por miedo, o es por qué dirán. I don't know if it's because the lack of knowledge or fear or Pena. because you are afraid of what other people is going to think Pena. of you or shame. Pero la palabra dice, But the word says- aquel que se avergüenza de mí delante de los hombres, That person that is ashamed of me in front of men, yo me avergonzaré de él delante del Padre. I'm going to be ashamed of them in front of the Father. Y aquí todos somos familia. And here we are all family. Y ustedes no deberían tener vergüenza, ni miedo, ni pena And you should have no shame or fear por la persona que está sentada a su lado. for the person that is seated next to you. Estoy seguro que en algún momento o lo hacen en su habitación, como dicen, a puerta cerrada, Or maybe you do it in your private room with closed doors. o lo han hecho en otras iglesias. Or maybe you do it or have done it at other churches. Es una manera de mostrar humildad, That's a way to show humility. humillarse al Señor, Humble in front of the Lord. ser, se me fue la palabra. Sí, agradecido, fiel, vulnerable, Be grateful, faithful, vulnerable. porque yo reconozco que yo no soy nada Because I recognize that I'm nothing sin Dios, without God, sin Jesús. without Jesus. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. So for the sake of time, let's Tenía leave it there. bastante material aquí, I have more material to share, pero será para la próxima oportunidad. but it will be for the next opportunity. Espero que hayan recibido algo. I hope that you received something. Lo último que dije fue simplemente una inquietud, The last thing I just shared, it was something that I was wondering porque about. verdad que nosotros deberíamos ser una iglesia que nos sometemos a la autoridad del Señor. Because we should be a church that submits to A la iglesia, a Dios, a la autoridad de Dios. to the will of God. Sí, hoy la palabra en Venezuela, cuando sucedió este terremoto, casualidad, no sé, In Venezuela, when this earthquake happened, I Pero- don't know if it was a coincidence or pero what, hace años vienen ellos haciendo cosas que no le agradan al Señor. but for years they've been doing things that are not likable for the Y Lord. el día que sucedió era el día de San Juan, And the day that happened, the earthquake, it was Saint John y estaban celebrando San Juan, day, and they were celebrating Saint John, su ídolo, their idol, y gritaban and they were que shouting, tiembla la tierra, "Earth y shake," invocaban otras and they cosas. were saying other things. ¿Y qué pasó? And what happened? Se movió el piso. The shake, the Todo el earth mundo shook. salió corriendo Everyone started running. en desesperación. They were desperate. ¿Qué hicieron con el San Juan? What did they do with Saint John? Lo dejaron ahí, They threw it away, left it there, porque San Juan no podía hacer nada por ellos. because Saint John cannot Porque do ya nothing for them. el Dios ha visto eso que le desagradaba. And God was saying Claro. something that He did not like. Hay muchas cosas que dicen que fue espiritual, que fue sí algo físico, fue el tiempo, There's many things people is saying. It's like it was something spiritual, or it was just a time, or it was just supposed to pero happen. es una oportunidad But it was an opportunity para que el pueblo tenga un cambio de dirección. for the people to have a change of Y han direction. habido muchos que se han arrepentido, And there's been a lot of people that que has repented, se han humillado, have humbled themselves, que se han arrepentido de lo que habían hecho, have repented of what they did, destruyendo sus imágenes, destruyendo todos sus ídolos. destroying images and idols. ¿Por qué? Why? Porque sintieron uno de los pocos poderes que Dios puede hacer entre nuestra vida. Pues, Because they felt the power of what es God el, can que da, do. es el que da la vida y también puede llevarse la vida. He's the one that gives life, but He's also the one that can take life away. Lo que tienen las iglesias ya unidas, en la cual están trabajando, es de tantas personas, creo que el número ha llegado casi a 3,000 muertos, pero la pregunta es, ¿cuántas de esas personas fueron salvos? The question that is asking many churches together, even though already like more than 3,000 people has died, Entonces, ¿cuántas personas han muerto? is how many people died? Sí.
¿Cuántos fueron salvos? and how many people were saved. Sí, entonces la iglesia unida So the church united están yendo, buscando hacer eso, discípulos, todas las are naciones, going to do a that. predicar el evangelio, Disciples of all a nations traer preach the gospel, esperanza a bring ellos. hope, Y que sí, todos tenemos esperanza de que la nación sea cambiada and we para bien. all have the hope that the nation is going to change for good. Este es un ejemplo a grande escala, This is an example in a big scale, pero mírense ustedes en su vida, but look at yourself in your en life, su casa, in your homes, en su trabajo, in your work, sus proyectos, in your projects, familia, hijo, matrimonio. family, children, marriage. Puede ser lo mismo, It can be the same thing un abrir y cerrar de ojos. in like from like A blink of an eye. overnight. Abrir y cerrar de ojos. It can be overnight. Entonces, hermanos, So brothers, aquí dejo esto. I'm going to leave it here. Sí, espero que el mensaje donde pudimos avanzar haya llegado, I haya hope- entendido. I hope you understood the message. Vamos a orar. Let's Si pueden pray. acompañarme de pie. If you can all stand on your feet and pray with me. Señor Padre, te damos gracias por este mensaje del día de hoy. Lord Father, we give you thanks for today's message. Jesús, gracias por lo que tú hiciste. Thank you, Jesus, for what you did. Yo oro para que tú te presente en el rostro, sobre el rostro de cada uno de mis hermanos aquí. I pray for you to show on every single face of our brothers Que here. las personas que estén, Señor, alrededor de ellos And the people that are around them, Lord, pueden ver Cristo are going en to su be rostro. able to see Christ in their faces. Padre, pido para que nos des valentía Father, I ask you for courage para predicar y proclamar el Evangelio. to preach and proclaim the gospel. Padre, pido para que nos des poder de la oración. Father, I pray to you to give us the power of prayer. Estás levantando, Señor, guerreros de oración. I know, Lord, that you're raising prayer warriors. Necesitamos más, Señor, And we need more of them, Lord, porque esta es una casa de oración. because this is a house of prayer. Queremos ser una casa que esté construida sobre la roca, And we want a house that's going to be built on top of the cornerstone, donde el enemigo no va a venir a desestabilizar ni desmoronarnos. where the enemy is not going to come and shake us, Lord. Señor, pido para que traiga a nuestra iglesia unidad Lord, I ask and pray for unity to come to our church y generosidad. and generosity. Todo lo que tú mueves, Señor, aquí, All that you move here, Lord, sabemos que es de ti, we por know ti it's from y para you ti. and to you and through you. Haznos, Señor, Make us, Lord, corazón humilde, with a humble heart, que podemos, Señor, saber cuándo tenemos que rendirnos ante ti, and make us be able to know when we have to surrender to you. entregar nuestras cargas a ti, Give our burdens to you. descansar en ti, Señor. Rest in you, Lord. Busquemos, Señor, juntos tu rostro, Lord, I ask you to look for your face more together. que tú llenes, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí, For you to fill each one of my brothers here. que tú escudriñes las mentes y los corazones, Go into their minds and hearts. que ellos te entreguen, Señor, sus cargas, And they're going to be able to give sus you their burdens, inquietudes, sus preocupaciones, their wonders, and their things they worry about, sus familiares, and their families, su situación, Señor. their situation, Lord. Tú eres nuestro Señor You are our Lord y Salvador. and Savior. Queremos que tú siempre guíes nuestros pasos, We want you to always guide our que steps tú guíes a nuestros líderes, and guide our leaders. que tu Espíritu Santo reine entre cada uno, That Señor, your Holy Spirit is going to reign se manifieste, between each one of us, and it's going to manifest. que tu gloria sea exaltada siempre, Señor. That your glory is going to be exalted. Gracias, Padre, te entregamos a ti nuestra vida, Thank you, Father. We give you our lives, todo lo que tú nos has dado. everything that you have given us. No permita, Señor, que nuestro corazón se aleje de ti. Do not allow our hearts to be away from you. Queremos estar aferrados a ti, Señor. We want to be close to you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Bendice a cada uno de mis hermanos Bless each of my brothers, y bendigo su semana. and I bless your week. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen.